Hola, hola, hola. Vamos a resolver un examen de la Universidad de Barcelona, Facultad de Farmacia, del año 2019. Y en un primer ejercicio nos dice que para cada uno de los pares de reacciones de sustitución nucleófila representadas, debemos indicar la reacción que será previsiblemente más rápida, completar la reacción más rápida seleccionada, representando la configuración de los productos cuando corresponda, e indicar también si la reacción escogida sigue un mecanismo de tipo SN1 o SN2. Empezamos con el primer ejemplo. Tenemos dos reacciones con un bromo como grupo saliente, el mismo nucleófilo, metanol. La diferencia está en que uno de los bromos, uno de los grupos salientes, está en una posición vecina a un doble enlace, que llamamos alílica, posición alílica. La posición alílica hace que la SN2 vaya... Perdón, en este caso vamos a estar ante una SN1 porque el metanol es un nucleófilo malo. Metanol es nucleófilo malo, por lo tanto estas reacciones ambas son de tipo SN1. Y la de abajo va a ser más rápida debido a la posición alílica que ocupa el bromo. Esto hace que el carbocatión formado sea más estable que en la reacción de arriba. El bromo al estar en posición alílica se va a ir muy fácilmente para formar un carbocatión muy estable, dado que deslocaliza por resonancia, tiene estabilización de la carga por resonancia. Esto da lugar a dos estructuras y eso hace que sea mucho más estable el intermedio que el que vamos a tener con la molécula de arriba, en la que al irse el bromo pues nos va a formar un carbocatión secundario, pero que no está estabilizado por resonancia. Por tanto, la de abajo es más rápida. ¿Qué producto se obtiene? Bueno, pues el ataque del metanol como nucleófilo a ese carbocatión. Da igual a qué estructura ataquemos, dado que el producto que va a generar es el mismo, y de esta forma conseguimos el producto mayoritario, que va a ser este alcohol. También puede haber minoritariamente eliminación de tipo E1, pero en muy poca proporción. Por tanto, mayoritariamente estamos ante una SN1 y la posición, el bromo en posición alílica va a reaccionar de forma mucho más rápida para dar como producto final un éter. Bien, vamos a estudiar la siguiente propuesta. Tenemos el 1-bromopropano, mismo sustrato y dos nucleófilos diferentes, metanol y metóxido. El metanol es un nucleófilo malo que solo puede dar mecanismos de tipo SN1, pero dado que el sustrato es primario, tenemos un aloalcano primario, la SN1 no es viable porque no puede formar carbocatión estable. Por tanto, la reacción de arriba no funciona, y la de abajo sí que funciona perfectamente porque se trata de un sustrato primario con un nucleófilo bueno que nos va a dar una SN2, producto de tipo SN2 en ese caso, reacción de tipo SN2, y el producto, bueno, un éter de nuevo, más el subproducto que sería bromuro sódico, NaBr, el sodio del metóxido y el bromuro, que se van como grupo saliente, forman NaBr. La reacción que va a ir, la única que va a funcionar de las dos, es la segunda, y es de tipo SN2. En este caso tenemos un sustrato que tiene el yodo sobre un carbono sp2, es un yoduro de alquenilo y no es reactivo en reacciones de sustitución, ni SN1 ni SN2, ni tampoco en eliminación. No se comporta como grupo saliente y esta reacción no funciona. Y lo de abajo es la reacción que va a ir perfectamente. Estamos ante un sustrato secundario, en el caso de abajo, un grupo saliente bueno y un nucleófilo estupendo que es el ion hidrógeno sulfuro, que va a atacar sacando el cloro, y mediante SN2 se va a reemplazar el cloro por el grupo SH y obtenemos así un tiol. Como subproducto, pues el NaCl, que se liberaría al medio en esa reacción. La de abajo, mecanismo de tipo SN2. Y aquí tenemos, bueno, el mismo nucleófilo, yoduro, dos sustratos de cadena igual, pero grupo saliente diferente. El bromo es mejor grupo saliente que el cloro. Está más abajo en la tabla periódica y eso lo convierte en menos básico y mejor grupo saliente. La de arriba es más rápida, la de abajo más lenta. Va a ser de tipo SN2 porque el yoduro es un nucleófilo bueno que puede atacar sin ningún problema el carbono del bromo, sacando el bromo. El ataque va a ser por el lado opuesto porque la SN2 da lugar a ataques dorsales por el lado opuesto al grupo saliente, y por tanto vamos a obtener un compuesto halogenado con yodo y con estereoquímica cambiada. Se produce inversión en la configuración del centro quiral. Mecanismo de tipo SN2 también en este caso. Bien,
pues bueno, una vez que hemos repasado un poco las reacciones de tipo N2, vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a seguir con otro problema en el que ahora seguimos en el asunto de los nucleófilos. Nos dice que indiquemos el compuesto o especie de cada uno de los pares que previsiblemente tendrá un carácter más nucleófilo en una reacción de sustitución nucleófila. Entre un nitrógeno y un OH tiene mayor carácter nucleófilo el nitrógeno. Los nucleófilos, los átomos son más nucleófilos cuando en la tabla periódica nos movemos hacia abajo. Tenemos mayor nucleofilia porque los átomos se hacen más grandes y son más polarizables, y hacia la izquierda porque son más básicos. Entre nitrógeno y oxígeno, el nitrógeno es un nucleófilo mejor. También influye la carga. Un nucleófilo cargado es mucho mejor que uno neutro. En este caso los dos son neutros, actúan con átomos neutros, nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno más hacia la izquierda, mejor nucleófilo. Entre este alcóxido y este fenóxido, el alcóxido es mejor nucleófilo, porque el fenóxido tiene la deslocalización por resonancia que disminuye considerablemente la nucleofilia. Nucleofilia y basicidad, es decir, capacidad para atacar a un carbono electrófilo o protonarse, que es la basicidad, tienen mejor, ocurren mejor con especies que no tengan resonancia. La resonancia perjudica tanto a la nucleofilia como a la basicidad. Por tanto, el fenóxido es peor nucleófilo y menos básico que el metóxido. Entre metóxido y acetato es mejor nucleófilo el metóxido de nuevo, porque el acetato vuelve a tener una resonancia muy importante que deslocaliza la carga entre los oxígenos y eso baja su nucleofilia y también su basicidad. Y entre el alcóxido y el tiolato es mejor nucleófilo. El azufre está más bajo en la tabla periódica, más hacia abajo, está más hacia abajo en la tabla periódica y por tanto el azufre es mejor nucleófilo que el oxígeno. Ahora bien, si en vez de atacar a un carbono electrófilo pensamos en protonar, es decir, hablamos de basicidad, el oxígeno es más básico. La basicidad sigue la tendencia opuesta en la tabla periódica. La basicidad aumenta hacia arriba en la tabla periódica. La nucleofilia no, la nucleofilia aumenta hacia abajo. Por tanto, los mejores nucleófilos están hacia abajo y las bases más fuertes están hacia arriba en la tabla periódica. Bien, vamos a comentar un poco otro ejercicio. Tenemos un tercer problema en el que dice que el compuesto A no experimenta E2 por tratamiento con base como por ejemplo etóxido sódico y pregunta por qué. Este compuesto no da E2. La razón de que no dé E2 es que para que tenga lugar una E2 el hidrógeno que arrancamos tiene que estar anti con respecto al grupo saliente que es el bromo. El único hidrógeno que tenemos en carbono vecino al carbono alfa, o sea en carbono beta, es este. Es el único hidrógeno y no está dispuesto a anti con respecto al bromo, está sin, por tanto la eliminación no puede tener lugar. Y aquí este carbono de abajo lo tenemos ocupado por metilos, no tiene hidrógeno y en consecuencia una E2 es imposible con el sustrato A. El sustrato B sí experimenta E2, claro, porque tenemos aquí un hidrógeno que aunque también lo vemos igual, lo vemos sin con respecto al bromo, la diferencia es que esta molécula puede rotar. Tiene aquí un enlace simple que le permite el giro, la otra no, es rígida por ser cíclica. Entonces no tenemos más que hacer un giro y podemos colocar el bromo anti con respecto al hidrógeno que arrancamos. Vamos a girar este carbono, el que tiene el bromo, 60 grados hacia el fondo de la pantalla, o sea, tirando del bromo hacia la pantalla para que caiga sobre ella. Esto hace que un hidrógeno que tenemos aquí hacia el fondo rote por detrás de la pantalla hacia abajo y quede con línea de trazos pero hacia abajo, y el terbutilo que tenemos aquí en el plano va a venir hacia nosotros. Nos queda de esta forma la molécula. Ahora este hidrógeno, este otro carbono, el beta, lo giramos también de manera que el hidrógeno pase al plano. Empujamos este hidrógeno hacia el plano de la pantalla. El metilo gira por detrás de la pantalla hacia arriba y el etilo que está en el plano viene hacia nosotros. De esta manera ya hemos colocado el bromo y el hidrógeno en posición anti y una base fuerte es capaz de eliminar este hidrógeno porque está situado anti respecto al bromo para formar un alqueno. Un alqueno con una estereoquímica concreta. Esta reacción es estereoespecífica. Va a formarnos este alqueno exclusivamente. El otro alqueno isómero, el otro
Por ejemplo, este alqueno tiene los grupos de más prioridad terbutilo y etilo al mismo lado, es un alqueno Z. El alqueno E no se observaría en esta reacción. Y en el apartado C nos pide que formulemos un diastero isómero del compuesto A que experimente 2. Bueno, eso resulta muy fácil. No tenemos más que... Tenemos dos opciones. O cambiar el metilo hacia arriba, dejando este hidrógeno hacia abajo para que quede anti con respecto al bromo, ahora ya eliminará, o bien cambiar el bromo hacia abajo. La otra opción es cambiar el bromo hacia abajo para que este hidrógeno, que está aquí dibujado con cuña, quede anti con respecto a él, y ahora sí que la eliminación puede tener lugar sin más problema. El etóxido arranca el hidrógeno, saca el bromo y obtenemos un alqueno. Obtendríamos este alqueno. Una vez que dibujamos el alqueno, debes siempre tener en cuenta que el metilo debe ir al plano, puesto que los alquenos son planos y no puede mantenerse en la cuña. Bien, pues vamos a comentar un poco, seguir comentando algún ejercicio más. 3, vamos con el 4. Ejercicios muy interesantes. Completar esta secuencia de reacción que tenemos aquí. Por ejemplo, la primera reacción es una halogenación radicalaria con bromo y luz. El bromo es muy poco reactivo en las reacciones radicalarias y por tanto tiene una alta selectividad. Va a por el hidrógeno terciario preferentemente y por tanto va a reemplazar ese hidrógeno por bromo. Ese hidrógeno se reemplaza por bromo. Vamos a hacer un paso. La reacción transcurre a través de radicales, a través de un radical plano. 3 etapas: iniciación, propagación, terminación. En la iniciación la molécula de bromo se rompe, forma radicales bromo que arrancan un hidrógeno del alcano, preferentemente el terciario. Lo arrancan a una velocidad mucho mayor que los secundarios o primarios, formando este radical plano que a continuación la molécula de bromo le aporta un bromo por arriba o por abajo, y esto da un racemato, una mezcla racémica. El bromo se puede acercar por arriba echando el metilo hacia abajo, o el bromo se puede acercar por abajo echando el metilo hacia arriba. Ahí obtenemos 2 enantiómeros en igual cantidad, puesto que el radical plano tiene 2 caras idénticas, llamadas caras enantiotópicas, que se halogenan con igual facilidad. Este racemato es la molécula A que nos propone aquí el ejercicio. Por aquí tenemos la adición de HBr a este alcohol. El HBr es un ácido fuerte, se disocia, genera protones en el medio que van a protonar el OH. En cuanto el OH se protona, se convierte en el ion oxonio, agua, que es un buen grupo saliente. Está en una posición terciaria y por tanto el agua se va a ir, formándonos un carbocatión. Ahora es un intermedio de tipo carbocatión. Y el nucleófilo que hay en el medio, que es el propio bromuro, pues va a capturar ese carbocatión atacando desde arriba o desde abajo, igual que, es una SN1 en realidad. Y si ataca por arriba, obtienes este producto, y si ataca por abajo obtenemos el enantiómero. Llegamos exactamente a la misma mezcla racémica que en el apartado anterior. Y aquí tenemos la adición de HBr a un alqueno. De nuevo el HBr se disocia porque es un ácido fuerte. Ataca el doble enlace al protón uniéndolo al carbono menos sustituido, se llama regla de Markovnikov, para formar el carbocatión más estable en la posición terciaria. Y el bromuro que hay en el medio de nuevo ataca a ese intermedio, que es exactamente el mismo que se ha formado aquí en el apartado anterior, y por tanto va a generar de nuevo la molécula A en forma de racemato. Bien, vamos con otro ejercicio. Vamos con el problema 5. Representen los productos de las siguientes reacciones y representen la configuración cuando corresponda. Configuración se refiere a notación RS, a estereoquímica. Bien, tenemos un alcohol que va a reaccionar con el cloruro de mesilo, y esto nos va a formar un mesilato. El OH ataca al azufre, se da un mecanismo de adición-eliminación y saca el cloro. Acaba saliendo el cloro y obtenemos un mesilato. Muy buen grupo saliente. Si ahora en el medio tuviéramos algún tipo de nucleófilo que pudiera atacar, pues podría desplazar el mesilato y
podemos, aquí no indican nada, pero el propio cloruro que se fue, este cloruro que se fue, quizá pueda volver a capturar ese sustrato con un buen grupo saliente y obtener un compuesto halogenado con el cloro hacia abajo. Normalmente pues se añade, de segundo paso, después de hacer la reacción, se añadiría un nucleófilo que pueda atacar. Si no tenemos nadie que ataque, pues podría permanecer este compuesto de esta forma, o el propio cloruro del medio quizá pueda dar esa SN2 final. Este paso de aquí es una SN2. Tenemos un epóxido que lo vamos a abrir con un organometálico, con el bromuro de propilmagnesio. Vamos a llamarlo PRMGBr. Tiene una gran polaridad, negativa sobre el carbono, positiva sobre el magnesio, y este enlace carbono-magnesio ataca al carbono menos sustituido del epóxido abriéndolo. Apertura en el carbono menos sustituido, el que tenga menos cadenas, porque es una apertura en medio nucleófilo. Y aquí nos queda hacia arriba el propilo que atacó. Y ahora deberíamos añadir un tratamiento acuoso de agua ácida, por ejemplo clorhídrico acuoso, para que el oxígeno se protone. OH y aquí la cadena de 3 carbonos, el propilo. Y en el último caso tenemos un éter etilfenílico, le ponemos HBr y los éteres son poco estables en medios ácidos porque el oxígeno se protona. Los protones del medio, del HBr, pueden protonar el oxígeno, esto convierte al oxígeno en un buen grupo saliente y el éter peligra porque ahora el bromuro que hay en el medio puede atacar a este carbono, ya que el oxígeno se comporta como grupo saliente y nos rompería el éter para darnos un fenol más el bromuro de etilo. Los éteres son muy estables, pero no soportan los medios ácidos. Bien, y pues nada, vamos a comentar otro ejemplo. Seguimos con otro ejercicio. Un metilén ciclobutano que reacciona con diferentes reactivos, como por ejemplo son el tetraóxido de osmio. Tetraóxido de osmio genera diolesín o SO4, tenemos que ponerlo con agua oxigenada para que se regenere. Es catalítico y forma diolesín. Aquí entra un OH hacia arriba y aquí pues otro H, da igual porque no hay quiralidad en este centro. En este tampoco, ya que las cadenas son iguales, da igual cómo lo pongamos, pero formaría un diolsín. El ozono, primero O3 en diclorometano, después zinc en ácido acético, rompe y nos da una acetona y un aldehído. Los oxígenos del ozono unen a los carbonos del alqueno y se libera como subproducto ZNO, óxido de zinc. El bromo en agua, el bromo es atacado por el doble enlace y se forma un ion cíclico llamado ion alonio, el ion bromonio. Y el agua que tenemos en el medio actúa como nucleófilo atacando al carbono más sustituido. Va a atacar aquí sacando el bromo y esto nos va a dejar aquí el bromo en el extremo de la cadena y aquí el OH que ataca, queda momentáneamente como H2+, perdiendo un protón y dejándonos un alcohol. Y por último el borano, BH3-THF. En una primera etapa el borano se une anti-Markovnikov, es decir, el boro va al carbono menos sustituido, aporta el hidrógeno en el más sustituido y a continuación la etapa de agua oxigenada con sosa cambia el boro por OH dándonos un alcohol anti-Markovnikov. Bien, y vamos terminando. El último. Formula la estructura de los compuestos designados con una letra mayúscula de las dos secuencias sintéticas. Tenemos aquí el isopropilbenceno que reacciona con bromo y luz
Esta reacción halogena la molécula, pero no el anillo aromático, sino las cadenas carbonadas que parten de él, en este caso el isopropilo. Halogena la posición terciaria, ya que el bromo es muy selectivo, y ya tenemos la molécula A. Esta molécula reacciona con etóxido de sodio en etanol. Estos son condiciones de tipo 2, ya que tenemos un sustrato terciario y por tanto no puede dar SN2, da E2 al ser terciario con esa base fuerte, y obtenemos un alqueno, que a continuación es el compuesto B, que a continuación se hace reaccionar con un perácido. Es la reacción de epoxidación. Formará un epóxido, MCPBA, podría ser el perácido, un epóxido, y ese epóxido lo vamos a abrir con una amina, con la propilamina, vamos a llamar la PRNH2, la propilamina, que va a atacar al carbono menos sustituido del epóxido, porque es un medio nucleófilo, por tanto prefiere atacar al carbono con menos sustituyentes, y esto nos va a dejar pues un producto como este. Aquí nos va a quedar el O- que se protonará con un protón del amino, y aquí nos queda el NH con el propilo de cadena. Este carbono voy a señalarlo con un punto. Este de aquí es el que atacamos y es este carbono de aquí. Hay que tener cuidado no perder carbonos y poner los grupos donde corresponde. Bien, y por último tenemos esta reacción de abajo, la segunda, en la que nos da un alquino de partida. Lo trata con amiduro de sodio en amoníaco líquido. El amiduro de sodio va a desprotonar. Así vamos a formar la sal sódica del alquino. Y vamos a atacar el yoduro de metilo, al CH3I, mediante una reacción de tipo SN2. Es una reacción que se llama alquilación. Tiene que ir en algún medio éter, no agua ni alcoholes, porque la base del alquino es muy fuerte, es muy básica, y se protonaría con el agua los alcoholes. Y ya hemos conseguido alargar la cadena del alquino con un carbono mediante esa reacción de alquilación. Y por último, pues vamos a hacer una hidrogenación, estamos en Ne, producto E. Ahora hacemos una hidrogenación con el catalizador de Lindlar. Hidrogena alquino-alqueno, pero con una estereoquímica cis. Aporta los hidrógenos por el mismo lado y da una estereoquímica cis. Y por último vamos a añadir a este alqueno un perácido, otra vez, que nos va a epoxidar el alqueno. Nos va a hacer una reacción de epoxidación que va a conservar la estereoquímica del alqueno. Era un alqueno cis, pues el epóxido va a permanecer cis. Aquí el fenilo y aquí el metilo. Lo he dibujado muy mal, pero bueno, lo voy a dejar así. Pues obtendríamos ese epóxido cis porque conserva la estereoquímica del alqueno del que partimos. Bien, pues eso es todo. Vamos a seguir con más ejercicios en otro vídeo. Son bastante entretenidos estos de completar secuencia de reacción, entonces vamos a hacer algunos vídeos más con ejercicios de este tipo, y también incluso de la parte esto es orgánica básica, pero de la parte de los ácidos carboxílicos derivados también.